Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales verdes de pollo de puerco que están para chuparse los dedos. Esta receta no puede faltar en tu mesa, en Navidad, Año Nuevo, en la Candelaria o simplemente para un buen antojo. No te pierdas el paso a paso y comenzamos. Estaremos utilizando 60 hojas de elote, las cuales las vamos a sumergir en agua tibia por unos 30 minutos aproximadamente. Una vez que las hojitas están bien suavecitas, las vamos a escurrir y a secar perfectamente bien. Ahora mira, en una cacerola con 2 litros de agua vamos a poner a cocinar 5 muslos de pollo sin hueso. Aproximadamente son 2 libras, puedes utilizar pechuga, pero en lo particular la pechuga se me hace muy seca y el muslo de pollo como que tiene un poquito más de sabor. Le ponemos una cebolla, sal al gusto, un diente de ajo y vamos a cocinar por unos 40 minutos a fuego medio. Por otro lado, en otra cacerolita con 2 litros de agua vamos a poner a cocinar 2 libras de carne de puerco. Estoy utilizando lomo en trocitos, que es muy suavecito, es una carne muy magra y tiene muchísimo sabor. Ponemos toda la carne. También le vamos a poner la mitad de una cebolla, un diente de ajo, le ponemos una cucharadita de sal y cocinamos por aproximadamente 1 hora y media. Y mira, después de 40 minutos el muslo de pollo ya está completamente cocinado, como puedes ver está bien suavecito. En este momento lo retiramos de la estufa y lo llevamos a un plato para empezar a desmenuzarlo con la ayuda de unos tenedores. Los vamos a desmenuzar de esta manera y ve lo suavecito que queda la carne. Esta receta de tamales verdes de pollo de puerco, créeme que van a ser una verdadera delicia. Ahora mira, aquí ya ha pasado 1 hora y 20 minutos y la carne de puerco ya está totalmente cocinada, así que vamos a hacer lo propio con la carne, la vamos a desmenuzar completamente. Tienes que aprovechar el momento en que la carne está calientita. Ahora mira, en una olla con 2 litros de agua vamos a poner a hervir 17 tomatillos verdes o tomate verde como también se le conoce. 5 chiles jalapeños, puedes utilizar chile serrano para que tenga un picorcito más fuerte. Después de 5 minutos retiramos el tomatillo verde para que no se nos sobrecocinen y la salsita no nos vaya a quedar muy ácida. Los chiles los vamos a dejar por unos 5 minutos más. Después de 5 minutos vamos a retirar los chiles completamente. Los llevamos al vaso de la licuadora, le ponemos media cebolla, le ponemos medio manojito de cilantro fresco, le ponemos 3 dientes de ajo, una hojita de laurel que le va a dar muchísimo sabor, le ponemos 2 clavos de olor, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, una pizca de comino en polvo y le ponemos 3 tazas de agua del mismo líquido con el que hirvieron los chiles. Todo esto lo vamos a licuar perfectamente por alrededor de unos 3 minutos aproximadamente, que quede bien licuadito. Esta salsa la vamos a dividir en dos, una para la carne de puerco y la otra para el pollo. En un sartén a fuego medio ponemos 4 cucharaditas de aceite vegetal y freímos la salsa que acabamos de licuar. Recuerda que solamente vamos a utilizar la mitad y la vamos a freír por unos 3 minutos a fuego medio bajo. Ahora mira, en otro sartén ponemos aceite vegetal y freímos la otra mitad de la salsita que nos sobró. La vamos a freír por unos 3 minutos para que se sazone perfectamente. Ahora mira, después de unos 3 minutos le vamos a agregar la carne de puerco desmenuzada. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Tenemos muchísimas recetas para cualquier momento y ocasión. Una vez que tenemos todo mezclado, lo dejamos cocinar por 5 minutos a fuego bajito. Ahora mira, en el otro sartén vamos a hacer lo mismo, agregamos el pollo desmenuzado. Con estas cantidades que estamos haciendo te van a alcanzar para unos 60 tamales, 30 tamales de pollo y unos 30 tamales de puerco. Estos tamalitos no pueden faltar en tu mesa, Navidad, Año Nuevo, en la Candelaria. Si te toca el monito en la rosca de Reyes, pues tienes que preparar unos deliciosos tamales y esta receta créeme que es muy fácil y los tamales salen bien ricos. Ahora mira, las dos carnes ya están completamente cocinadas 5 minutos después de que le agregamos toda la carne a los dos sartenes. Los retiramos del fuego y vamos a dejar a que se enfríen completamente. Mientras la carne se está enfriando, vamos a preparar la masa para nuestros tamales. En la máquina para mezclar agregamos 2 tazas de manteca de cerdo. Le bajamos la cabeza a la máquina e iniciamos a velocidad 1, incrementando las velocidades gradualmente hasta llegar a máxima potencia por unos 10 minutos aproximadamente.
De esta manera le va a entrar el aire suficiente a la manteca y tus tamales te van a quedar bien esponjaditos y porositos. Después de 10 minutos la manteca ya está lista para recibir la harina de maíz o la maseca. Le vamos a agregar 6 tazas de harina de maíz de ese especial para tamales. Esta es la maseca que estoy utilizando, puedes utilizar la de tu preferencia. Le ponemos media cucharadita de bicarbonato de sodio que le va a dar mucha consistencia, media cucharadita de sal al gusto, 2 cucharadas de polvo para hornear o royal como también se le conoce, y lo mezclamos hasta integrarlo completamente. Una vez que la masa esté integrada le vamos a estar agregando en forma de hilo 5 tazas de consomé de pollo. Si no tienes consomé de pollo puedes utilizar agua, pero recuerda que acabamos de hervir el pollo y el puerco, así que tenemos consomé suficiente para preparar esta deliciosa masa para tamales perfecta con muchísimo sabor. Recuerda que mientras le estás agregando el líquido, la máquina tiene que estar trabajando a velocidad 1 para que no te vayas a salpicar. Una vez todo integrado, incrementamos la velocidad hasta máxima potencia por unos 10 minutos aproximadamente. De esta manera le va a entrar el aire suficiente y tus tamales te van a quedar bien sabrosos. Y así tenemos la masa perfecta para tamales. Ahora mira, aquí tengo las hojitas de elote ya bien sequecitas y escurridas. Le vamos a agregar la masa que acabamos de hacer. Con la ayuda de la cuchara o la espátula la extendemos. Y una vez la masa lista le vamos a estar agregando el guisado de puerco o de pollo. Los tamales que tú vayas a hacer primero. Yo te sugiero que no los vayas a mezclar, que los vayas a separar para que no te vayas a confundir. Le ponemos una cucharada del guisado. Si te está gustando esta receta, regálame un like. Compártenos en tus redes sociales con todos tus familiares y amigos para que todos disfruten de unos deliciosos tamales verdes. Ahora los envolvemos de esta forma fácil, práctica y bien rápida para hacer unos deliciosos tamales verdes de pollo, de puerco o de lo que tú prefieras. Y de esta manera vamos a envolver todos los tamales que nosotros vamos a preparar. Recuerda que estamos haciendo 30 tamales de pollo y 30 tamales de puerco. Y mira, esta cantidad de masa te va a alcanzar para unos 30 o 40 tamales aproximadamente, pero eso va a depender de cuánta masa tú le pongas a cada hoja. Y mira, si tú vas a usar masa hecha ya la que venden en el molino, vas a necesitar menos líquido. Le vas a poner la misma cantidad de manteca, pero le vas a poner menos líquido, menos consomé o menos agua. Tú le vas tanteando hasta que tengas la textura ideal para tu masa perfecta para tamales. También mira, hay mucha gente que no le gusta la manteca de puerco. Puedes sustituirla con manteca vegetal. Puedes utilizar las mismas cantidades. Recuerda que estamos utilizando 2 tazas medidoras de manteca de puerco, así que también debes de necesitar 2 tazas medidoras de manteca vegetal. Esa manteca vegetal la puedes encontrar en cualquier supermercado. Ahora mira, en la olla especial para tamales, en la vaporera grande, la vamos a llenar de agua hasta el nivel que nos indica. Como puedes ver, ahí tenemos el nivel, llenamos de agua hasta ese nivel. Le vamos a poner 2 moneditas, estas van a estar sonando mientras la vaporera tiene agua para que no se nos vaya a secar y se nos vayan a quemar. Le ponemos una camita de hojas de elote y créeme que esta receta de tamales verdes es una verdadera delicia, vas a sorprender a todos en tu casa. Le ponemos esta división, esta que yo tengo venía con la vaporera, se la vamos a poner ahí en medio y vamos a estar agregando los tamales de pollo de un lado y los tamales de puerco del otro lado. Y que se arme la tamaliza, mi gente bonita. Vamos a consentir a toda la familia con esta deliciosa receta de tamales verdes de pollo, de puerco. Una vez que tenemos listos todos los tamalitos, mira, los vamos a cubrir con un manto, con unos trapos de cocina, con unas servilletas de tela. Lo que tú tengas en tu casita los cubrimos perfectamente para que el vapor no se escape y estos tamalitos se cocinen perfectamente parejitos. Estos tamales los vamos a cocinar por 1 hora y media a fuego medio bajo. Los primeros 5 minutos a fuego alto. Una vez que el agua hirvió, le bajamos la temperatura a la estufa a fuego medio bajo. Los cocinamos por 1 hora y 30 minutos. Después de ese tiempo ya nuestros tamales están completamente cocinados. Mira nada más, una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. ¿A poco no se te antojan estos deliciosos tamales con un buen atole de piña, con un champurrado, con una tacita de café? Mira nada más, qué rico. Espero te hayan gustado estos deliciosos tamales verdes. Prepares esta receta, consientas a toda tu familia en Nochebuena, Año Nuevo, en el día de la tamaliza si te toca el monito.
pues tienes que preparar unos deliciosos tamales. Y créeme que la cocina huele espectacularmente delicioso. El olor de tamales han inundado la cocina y todo aquí huele bien rico. Ay, disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar estos riquísimos tamales verdes. Mira nada más, qué rico. Y recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y mira, estos tamalitos en esta temporadita de frío caen de perlas con un delicioso atole de piña, que te voy a dejar un enlace para que veas cómo se prepara un riquísimo atole de piña de una manera muy fácil. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Espero te haya gustado esta receta. La prepares en tu casa. Está bien sabrosa y es muy fácil. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Felices fiestas, pásala bonito, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Disfruta.